Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Hay una sola foto de Renato Solís en mi teléfono. No la borré por sentimentalismo. La dejé porque me recuerda exactamente qué cara pone un hombre cuando elige mal y todavía no lo sabe. Es una foto de hace 3 años. Estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, Terminal 1, junto a la puerta de salida de Oaxaca. Él me abraza de lado. Sonríe hacia la cámara. Yo miro hacia otro lado. Nadie que vea esa foto sabe lo que pasó 2 horas antes. Yo sí. Lo que pasó 2 horas antes es la razón por la que tomé ese vuelo con una maleta, 4,000 pesos en efectivo, y algo que Renato Solís todavía no sabía que existía. Retrocedamos. 3 años, 2 meses y 17 días. Conocí a Renato Solís a los 23 años, en una boda de un amigo en común en la Colonia del Valle. Él tenía 26. Alfa de familia estable, trabajo estable, la clase de hombre que sabe exactamente cuánto espacio ocupa en un cuarto y no lo usa para intimidar sino para tranquilizar. Eso fue lo primero que me llamó la atención, que no necesitaba demostrar nada. Yo era omega masculino de clase media, diseñador de interiores freelance, con la costumbre de llegar tarde a todo y de compensarlo siendo el que se quedaba más tiempo. Renato me vio llegar tarde a esa boda, me vio buscar mesa con cara de que esto era exactamente lo que esperaba, y se hizo a un lado para darme espacio a la suya. No dijo nada. Solo se hizo a un lado. Así empezó. 3 años juntos. Sin vínculo oficial. ¿Eso fue decisión de los dos, o eso creí? Los vínculos formales en nuestro mundo tienen peso legal y familiar, y ninguno de los dos quería esa presión todavía. O eso nos dijimos. Lo que sí teníamos era real. El departamento en la Roma que empezamos a compartir al año y medio. La costumbre de cocinar juntos los domingos, que era la única manera en que yo cocinaba decentemente porque con él me distraía menos. Los proyectos que él revisaba antes de que yo los mandara a los clientes, no porque supiera de diseño sino porque tenía el ojo para ver cuando yo estaba entregando algo por debajo de lo que podía. 3 años de eso. Y entonces llegó Diego. Diego Castellanos. Beta, 31 años, arquitecto en el mismo despacho donde Renato había empezado a trabajar 6 meses antes. Yo lo conocí en una cena de trabajo a la que Renato me invitó, correctamente, sin esconder nada, con la naturalidad de alguien que no sabe todavía lo que está pasando dentro de él. O eso me dije en ese momento. Diego era inteligente. Divertido de la manera que son divertidas las personas que han aprendido a ser el centro de atención sin esfuerzo aparente. Y había algo entre él y Renato que yo noté esa noche y archivé en el lugar donde uno pone las cosas que no quiere procesar todavía. 2 meses después, Renato me pidió hablar. La conversación fue en la cocina del departamento que compartíamos. No en la sala, no en un restaurante neutral. En la cocina, que era el lugar donde habíamos tenido todas las conversaciones importantes porque los dos funcionábamos mejor de pie, con algo que hacer con las manos. Renato estaba apoyado en la barra. Yo estaba frente a él. Eran las 10 de la noche de un martes. Necesito decirte algo que no sé cómo decir. Empezó. Entonces dilo mal, dije. Era un hábito nuestro. Cuando alguien no encontraba las palabras, el otro le daba permiso de decirlo imperfecto. Él lo pensó un momento. Creo que me enamoré de Diego. El silencio que siguió no fue dramático. Fue el silencio específico que tiene el momento en que algo que ya sabía se confirma y tu cuerpo decide cómo reaccionar antes de que tu cabeza pueda intervenir. Mi cabeza tardó unos segundos en llegar. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 3 meses. Más o menos. ¿Pasó algo? No, dijo, y lo creí. Renato no mentía de esa manera. Podía equivocarse, podía fallar, pero mentir así no era parte de él. Nada físico. Pero emocionalmente ya no estoy aquí de la misma manera. Y no puedo seguir sin decírtelo. Ahí estuvo. La honestidad que duele más que la mentira porque no te da ningún lugar donde poner la rabia. ¿Qué quieres hacer? Pregunté. Él tardó. Creo que necesito saber qué es esto con Diego, dijo. Y no puedo hacer eso mientras estamos juntos. No sería justo para ti. Procesé eso. ¿Y lo nuestro? Mateo. Su voz cambió. Más baja. Más real. Lo nuestro ha sido lo más importante que he tenido. Y justamente por eso no puedo quedarme a medias. Tú mereces a alguien completo. Qué frase tan perfectamente construida para que la persona que la recibe no pueda contradecirla sin parecer irracional. Qué frase tan honesta al mismo tiempo. Eso era Renato. Las dos cosas a la vez. No grité. No lloré en ese momento. Eso vendría después, en el baño, con el agua corriendo para no escucharme. Lo que hice fue asentir, decir que necesitaba tiempo para procesar, y salir de la cocina. Esa noche dormí en la cama de huéspedes. 4 días después empecé a buscar vuelos.
El test de embarazo lo tomé casi por accidente. Llevaba 2 semanas con náuseas que atribuí al estrés. La ruptura, buscar departamento, el proyecto que tenía trazado, la decisión de si quedarme en la ciudad o irme, había razones suficientes para que el cuerpo respondiera con náuseas sin necesidad de otras explicaciones. Pero era la segunda semana y no mejoraba, y una amiga que me conocía bien me miró a los ojos una tarde y dijo: ¿Cuándo fue tu último ciclo? Me quedé sin respuesta. El test fue positivo. Me quedé sentado en el baño de su departamento durante 20 minutos mirando esa línea. Los embarazos en omegas masculinos no son imposibles, es biología documentada, aunque poco frecuente. Lo que sí es extremadamente poco frecuente, lo que los médicos llaman una probabilidad de menos del 1%, es el embarazo gemelar en omega masculino. Eso lo descubrí 3 semanas después, en una clínica en la colonia Doctores donde pagué en efectivo y usé nombre falso porque todavía no sabía qué iba a hacer. La doctora puso el ultrasonido en la pantalla y después de un momento dijo, con una calma clínica que claramente usaba para no alarmar a los pacientes: Son 2. Lo miré. ¿2 qué? 2 embriones. Gemelos. Con 6 semanas de gestación. Salí de esa clínica, me senté en una banca del parque de enfrente, y estuve ahí sentado durante 40 minutos sin moverme. 2 cosas procesé en ese tiempo. La primera: Renato no sabía. No lo había buscado desde la noche de la cocina, 4 días de silencio, luego yo empezando a moverme hacia la salida. Él no sabía que yo estaba embarazado. Y yo no sabía, todavía no, si iba a decírselo. La segunda: 2 gemelos omega en un cuerpo masculino era, según la doctora, una de las rarezas biológicas que ocurrían tal vez una vez por generación. Los gemelos omega masculinos compartían un perfil de feromonas que los convertía, desde el nacimiento, en lo que el mundo megaverse llamaba pareja enlazada, no romántica, sino complementaria, el tipo de vínculo que hacía que hermanos gemelos omega funcionaran como unidad protegida de manera instintiva. No era solo embarazo. Era algo que cambiaría la vida de quien estuviera cerca. Me subí al metro en dirección a la Roma, entré al departamento cuando sabía que Renato no estaba, hice una maleta, y compré un vuelo a Oaxaca para el día siguiente. No dejé nota. Oaxaca fue idea de una prima segunda que vivía allá y que me ofreció su cuarto de huéspedes sin hacer demasiadas preguntas. Valeria Cos. 32 años, ceramista, con el tipo de vida que se construye cuando decides que la ciudad grande no te da lo que necesitas. Vivía en una casa en el barrio de Jalatlaco con paredes color ocre y un patio con bugambilias que a mí, en ese primer mes, me parecían una crueldad, algo tan vivo cuando yo me sentía todo lo contrario. Le dije la verdad la segunda semana. El embarazo, los gemelos, la rareza biológica, Renato, todo. Valeria escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó, fue a la cocina, y regresó con 2 tazas de té que no me había pedido si quería. ¿Cuánto dinero tienes?, preguntó. Lo suficiente para 4 meses si soy cuidadoso. Entonces tienes 4 meses para decidir qué sigue, dijo. Y mientras tanto, el cuarto es tuyo. Así de simple. Eso fue Valeria. El embarazo gemelar en omega masculino tiene características específicas que la medicina general no siempre maneja bien. El cuerpo trabaja diferente, más cansancio, más sensibilidad a olores, un instinto de aislamiento que no es depresión sino biología. El omega protege el embarazo retirándose de situaciones de estrés social. Yo me retiré completamente. 3 meses sin hablar con nadie de la Ciudad de México. Sin responder los mensajes de amigos que preguntaban dónde estaba. Sin buscar a Renato. Renato sí buscó. 4 mensajes el primer mes. 2 el segundo. Luego silencio. Leí cada uno. No respondí ninguno. Lo que hacía en cambio era trabajar. Encontré clientes en Oaxaca, pequeños hoteles boutique, restaurantes que querían rebranding visual, una galería de arte en el centro que necesitaba rediseño de espacios. Cobraba menos de lo que cobraba la ciudad, pero vivía con menos también. Y el trabajo me daba lo único que de verdad necesitaba en esos meses. La certeza de que podía. Luca y Sael nacieron el 14 de noviembre, a las 34 semanas de gestación. Gemelar omega casi siempre llega antes del término, eso también nos lo había explicado la doctora. Partos tempranos pero sanos. Luca salió primero, con esa urgencia que mantendría los siguientes 2 años. Sael llegó 11 minutos después, con la calma que lo definiría. Los puse en mis brazos y entendí algo que nadie me había podido explicar antes. El amor de padre no llega cuando nace el bebé. Llega cuando lo ves por primera vez y tu cuerpo reconoce que esto exactamente, era lo que estaba protegiendo. Llamé a Valeria desde la sala de recuperación. Nacieron, dije. ¿Cómo están? Bien. Los dos bien. Un momento. ¿Y tú? Tardé en responder. También, dije.
Y era verdad. Luca y Sael tienen 2 años y 3 meses cuando Renato Solís aparece en Oaxaca. Antes de llegar a ese momento, estos son los 2 años entre medio. 14 clientes en Oaxaca. 3 en la Ciudad de México manejados remotamente. Un estudio pequeño en el centro de Jalatlaco que rento desde que Luca cumplió 8 meses, porque Valeria me prestó su cuarto de huéspedes pero el estudio era mío, pagado con mi trabajo, y eso importaba de una manera que era difícil explicar pero que tenía que ver con demostrarse algo a uno mismo. 2 años de noches donde dormían los dos y yo no. De calcular presupuestos con un bebé en cada brazo. De aprender que los gemelos Omega tienen entre ellos una comunicación que precede el lenguaje. Luca lloraba y Sael se despertaba antes de que el sonido llegara a él, como si sintiera algo en el aire. La doctora que los atendía en Oaxaca me explicó que esto era el vínculo gemelar Omega activado. No sobrenatural, biológico. Los gemelos Omega comparten un perfil feromonal tan similar que desarrollan sensibilidad mutua desde el útero. No se comunican telepáticamente. Simplemente están muy atentos el uno al otro de una manera que ningún otro par de gemelos desarrolla de la misma forma. Eso también significaba esto. Cualquier alfa que quisiera reclamar a uno de ellos tendría que procesar la presencia del otro. No era negociable biológicamente. Los gemelos Omega enlazados no se separaban sin consecuencias para ambos. Otra rareza. Otra cosa que explicar si alguna vez llegaba el momento. Renato mandó un mensaje más. 8 meses después de los últimos 4. Un solo mensaje. Espero que estés bien. No te pido que respondas. No respondí. Diego Castellanos y Renato Solís se mudaron juntos, según me contó alguien que conocía a alguien. No lo busqué, llegó solo, como llega la información que no pediste pero que tu nombre aparece en ella. Lo procesé durante una tarde. Y después fui a recoger a Luca y Sael de donde Valeria los había llevado al mercado, y Luca llegó con una flor de cempasúchil aplastada en el puño que me ofreció con la seriedad absoluta de los niños de 2 años cuando dan algo importante. La guardé en el bolsillo del delantal. Eso también fue un día. No llegó con drama. Eso también importa decirlo, porque en las historias la gente siempre llega con drama, con la lluvia justa o la música correcta o alguna señal de que algo grande está por ocurrir. Renato Solís llegó un martes por la tarde mientras yo estaba trabajando en el estudio con la puerta abierta, porque en noviembre Oaxaca tiene esa temperatura donde el aire de adentro y el de afuera son lo mismo. Escuché pasos. Levanté la vista. Él estaba en la puerta. 3 años y unos meses. El tiempo le había hecho lo que le hace a los hombres que cargan algo. No los envejece exactamente, pero los hace más serios alrededor de los ojos. Me miró. Yo lo miré. Hola, dijo. ¿Cómo me encontraste? Pregunté. Primera pregunta. No, ¿qué haces aquí? No, ¿cómo estás? La pregunta que importaba primero. Valeria, dijo. Tardé 6 meses en convencerla de que me dijera dónde estabas. Y otros 2 meses en decidir si venir. Valeria. Tendría que hablar con Valeria. ¿Dónde está Diego? Pregunté. Un descanso. Nos separamos hace un año, dijo. Lo miré durante un momento. ¿Y ahora qué? ¿Vienes porque no funcionó con él? No, dijo. Su voz sonó firme. No defensiva, firme. La diferencia era importante. Vine porque llevo 2 años sin saber si estás bien. Vine porque no respondiste y tenía derecho a estar conforme con eso pero no le estaba. Y vine porque alguien me dijo que te había sido embarazado. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores. ¿Quién te lo dijo? Pregunté. Una amiga en común que lo descubrió por casualidad. No te culpó, me culpó a mí por no haber estado. Guardé silencio. Desde el fondo del estudio, donde había un pequeño cuarto que usaba para que Valeria los dejara cuando yo trabajaba, llegó el sonido específico de Luca despertando de su siesta. Primero un movimiento. Luego un sonido. Luego la voz inconfundible de un niño de 2 años, procesando que el mundo sigue existiendo después de dormir. ¿Papá? Vi en la cara de Renato el momento exacto en que entendió. No lo dejé entrar de inmediato. Fui al cuarto, cargué a Luca, y cuando salí Sael ya estaba despierto también. Así funcionaban, el despertar de uno activaba al otro con una fidelidad que a estas alturas ya no me sorprendía pero que seguía pareciéndome extraordinaria. Salí con los dos. Renato estaba donde lo había dejado, en la puerta del estudio, y cuando me vio salir con Luca en un brazo y Sael tomándome la mano algo en su cara hizo varias cosas a la vez que yo observé con la atención de alguien que lleva 2 años preparándose mentalmente para este momento sin saber que se estaba preparando. Primero, reconocimiento. El instinto alfa que identifica su propio linaje biológico, no es sentimiento en ese primer segundo, es física. Renato lo olió sin darse cuenta, la manera en que los alfas procesan el parentesco antes de que la mente lo formule. Segundo, algo que no esperaba ver.
No orgullo. No la reacción de hombre que ve hijos y activa posesión. Algo más parecido a dolor. El dolor de alguien que entiende de golpe cuánto tiempo se perdió. Son gemelos, dijo. No como pregunta. Gemelos Omega, dije. Luca y Sael. Tienen 2 años y 3 meses. Él hizo los cálculos. Vi el momento en que los números cuadraban, el tiempo que llevaba yo fuera, la edad de los niños, lo que eso significaba sobre cuando había quedado embarazado. Cuando lo había sabido. Cuando me había ido sin decírselo. ¿Por qué no me dijiste? Preguntó. Su voz era quieta. No acusadora, genuinamente confundida. Porque no sabía si ibas a quedarte por los bebés o por mí. Dije. Y no quería ser la razón por la que alguien se quedara en un lugar donde no quería estar. Mateo. Renato. Lo interrumpí, y fue la primera vez en toda esta historia que lo interrumpí. Tú elegiste a Diego. Eso pasó. No te lo reprocho, fue honesto, fue directo, lo manejaste de la mejor manera posible. Pero pasó. Y yo no iba a ponerte frente a un embarazo para que te sintieras obligado a deselegirlo. Silencio. Luca, que tenía la costumbre de evaluar a los desconocidos con una seriedad que hacía que los adultos no supieran qué cara poner, miraba a Renato con total concentración. Sael miraba a Luca mirando a Renato. ¿Quién es? Preguntó Luca finalmente, con la autoridad de quien tiene derecho a saber. Miré a Renato. Que lo resolviera. Él se agachó hasta quedar a la altura de Luca. Igual que en todas las historias, lo hizo naturalmente, sin calcular el gesto. Me llamo Renato, dijo. Soy amigo de tu papá. Luca lo consideró. ¿Por qué nunca habías venido? Preguntó. Renato no respondió de inmediato. Vi en su cara que la pregunta lo había golpeado exactamente donde debía. Porque tardé mucho en saber dónde estaban, dijo finalmente. No perfectamente honesto. No perfectamente mentira. El tipo de respuesta que un adulto le da a un niño de 2 años, cuando la verdad completa requiere más contexto del que la edad puede manejar. Luca lo procesó. Ok, dijo, y extendió la mano con la flor de cempasúchil aplastada que llevaba en el puño desde el desayuno. La misma costumbre de dar cosas importantes. Renato la tomó. Y ahí, en ese gesto de un niño de 2 años que todavía no entendía quién era ese hombre, algo la situación cambió de temperatura. Los acosté a las 8. Luca protestó más de lo usual. La presencia de un desconocido en su espacio lo tenía activado, ese instinto gemelar omega de monitorear cuando algo nuevo entra al ambiente. Sael se durmió primero, como siempre, y Luca lo siguió 10 minutos después con la resignación de quien no acepta perder pero acepta el empate. Renato esperó en el patio. Cuando salí, traía 2 tazas de café que había encontrado en la cocina sin pedirme permiso para entrar, lo cual era una transgresión menor que en ese momento no tuve energía para señalar. Me senté en la silla de enfrente. ¿Cuánto tiempo te quedas? Pregunté. No lo sé todavía, dijo. Depende de esta conversación. ¿Qué quieres de esta conversación? La verdad, dijo. Toda. No lo que me cuides de decir. Lo que realmente pasó y lo que quieres ahora. Lo miré. Era una petición razonable. También era la petición más difícil que me habían hecho en 2 años. La verdad es que me fui porque no tenía otra opción que funcionara. Dije. Quedarme en la ciudad embarazado, sabiendo que tú estabas con Diego, esperando que decidiera si los bebés cambiaban algo, eso habría sido destruirme. Y a ellos. Los niños no merecen nacer en una situación donde su existencia es el argumento de alguien. Tenía derecho a saberlo, dijo Renato. Sí, admití. Tenías derecho. Y yo elegí mi salud mental sobre tu derecho. No te lo voy a defender como decisión perfecta. Fue la decisión que pude tomar. Silencio. ¿Y Diego? Pregunté. Renato puso la taza sobre la mesa. Diego fue real, dijo, y agradecí esa honestidad aunque doliera. No fue un error en ese sentido. Lo que pasó fue que con el tiempo entendí algo que en el momento no podía ver, que lo que sentía por Diego era intenso pero no era sólido. Era el tipo de sentimiento que se construye en el espacio donde extrañas algo que no supiste apreciar. Lo miré. ¿Me estás diciendo que te enamoraste de Diego porque te faltaba algo conmigo? Te estoy diciendo que me enamoré de Diego porque era más fácil que enfrentar lo que me daba miedo de lo nuestro, dijo. Y lo que me daba miedo de lo nuestro era exactamente lo que tenemos ahora, o lo que teníamos, que era real de una manera que asusta. Procesé eso durante un momento. Renato. Tengo 2 hijos de 2 años que no tienen padre presente. No tengo espacio para conversaciones sobre que nos daba miedo antes. Lo que necesito saber es qué quieres ahora y qué estás dispuesto a hacer con eso. Quiero conocerlos, dijo, sin dudar. Quiero estar presente. No porque sienta que debo,
Porque quiero. ¿Y yo? La pregunta llegó antes de que pudiera pensarla. Él la recibió. También, dijo. Pero sé que ese no es el punto de partida. Sé que primero soy el padre que no estuvo. Y que lo que pase entre tú y yo, si pasa algo, viene después y viene de ti. Me quedé con eso. ¿Cuánto tiempo tienes? Pregunté. El que necesite. Bien, dije. Porque esto no se resuelve en una conversación. Lo sé, dijo. ¿Y Renato? Lo miré directo. Si en algún momento Luca o Sael sienten que no eres constante, que apareces y desapareces, que ellos son opcionales para ti, termina esto antes de que empiece. Los gemelos Omega enlazados no procesan el abandono como otros niños. Lo sienten los dos. No te estoy amenazando, te estoy explicando la biología. ¿Entendido? Dijo. ¿Entendido o de acuerdo? Reconoció algo en esa distinción. Algo en su cara cambió. De acuerdo, dijo. Renato se quedó en Oaxaca. No en la casa, rentó un cuarto en una posada del barrio de Xochimilco, a 15 minutos caminando, cerca suficiente para ser accesible y lejos suficiente para que yo no sintiera que el espacio que había construido se comprimía de golpe. Los primeros días fueron torpes. No de manera dramática, torpes en la manera específica en que es torpe cualquier relación nueva que tiene historia antigua. Renato no sabía cómo manejar a Luca, que era físico y directo y que evaluaba a las personas con una implacabilidad de 2 años que desconcertaba a los adultos. Tampoco sabía cómo leer a Sael, que era callado y observador y que tomaba decisiones sobre las personas en silencio y las ejecutaba después sin explicación. Me preguntó, el tercer día, cómo acercarse a Luca. No te acerques, dije. Deja que él se acerque a ti. ¿Y si no lo hace? Entonces haz algo interesante cerca de él y espera. Renato lo pensó. Al día siguiente llegó con un set de bloques de madera que había encontrado en el mercado de artesanías y se sentó en el piso del patio a construir algo sin decirle nada a Luca. Luca lo observó durante 12 minutos desde el otro lado del patio. Luego se acercó, tomó un bloque, y lo puso la construcción de Renato sin preguntar. Renato no hizo comentario. Siguió construyendo. Eso fue suficiente. Con Sael fue diferente y más lento. Sael tomó 3 semanas en dirigirle la palabra directamente. Lo que sí hacía era observarlo, con esa tensión suya que a veces hacía que los adultos se sintieran radiografiados. Y una tarde, mientras Renato leía en el patio y Sael jugaba cerca, Sael se levantó, caminó hacia él, y se sentó a su lado sin decir nada. Renato tampoco dijo nada. Estuvieron así 20 minutos. Me lo contó esa noche con una expresión que yo no la había visto antes, no orgullo exactamente. Algo más parecido a gratitud. A entender que ese niño callado había tomado una decisión sobre él. ¿Qué significa que se haya sentado? Preguntó. ¿Qué decidió que puedes estar? Dije. Con Sael eso es mucho. Renato asintió. Lo guardó. Yo observaba todo esto desde la distancia calculada de alguien que protege algo importante y todavía no ha decidido cuánto protegerlo. La verdad era esta. Ver a Renato con Luca y Sael no hacía lo que yo esperaba que hiciera. Esperaba rabia, la rabia limpia de 2 años de hacerlo solo y que ahora él llegara a recoger lo que no había construido. La rabia llegó, en momentos. Pero venía acompañada de algo más complicado. El reconocimiento de que era bueno con ellos. No perfecto. Se equivocaba, se frustraba cuando Luca lo ignoraba deliberadamente, no siempre sabía cuando Sael necesitaba silencio versus cuando necesitaba presencia. Pero aprendía. Con la humildad de alguien que sabe que llegó tarde y que no puede compensar el tiempo sino solo el tiempo que viene. Eso también era información. Le dije a Valeria que estaba molesto. No con gritos. Así no funcionaba con ella y además no era honesto. Estaba molesto de la manera específica que se está molesto con alguien que hizo algo que no le pediste que hiciera y que resultó tener consecuencias que todavía no sabe si son buenas o malas. ¿Le dijiste dónde estaba? Dije. Sí, dijo, sin disculparse. ¿Por qué? Valeria puso su taza sobre la mesa con la calma de alguien que lleva tiempo pensando en esta conversación. Porque llevo 2 años viéndote construir algo sólido y hermoso, dijo. Y también viéndote cargar algo que no tenías que cargar solo. No la crianza, eso lo has manejado. Lo otro. ¿Lo otro qué? La rabia que no procesas porque estás muy ocupado siendo funcional, dijo. Mateo, eres el hombre más eficientemente reprimido que conozco. Haces todo bien por fuera. Pero llevas 2 años sin hablar de Renato con nadie excepto una vez, el primer mes, cuando me contaste todo y después nunca más. Lo miré. Eso no te daba derecho a decidir por mí. Dije. No. Admitió. No tenía ese derecho.
Lo tomé de todas formas porque te quiero, y a veces querer a alguien significa hacer la cosa que no te pidieron ni cargar las consecuencias. Silencio. ¿Estás arrepentida? Pregunté. Lo pensó honestamente. No, dijo. Pero entiendo si tú lo estás conmigo. Me quedé con eso un momento. No estoy arrepentido, dije finalmente. Estoy asustado. Y prefería estar asustado solo que acompañado. Lo sé, dijo Valeria. Pero el miedo acompañado se maneja diferente. No respondí. Pero esa noche, en lugar de quedarme despierto solo haciendo el inventario de lo que podía salir mal, le mandé un mensaje a Renato. Mañana vienen al estudio. Si quieres puedes venir también. Su respuesta llegó en un minuto. Ahí estaré. 2 palabras. Sin exceso. Lo guardé como lo que era. Una respuesta de alguien que ha aprendido que con ciertas personas, en ciertos momentos, menos es más. El mes que Renato llevaba en Oaxaca, Luca dijo algo que me descolocó. Era un martes por la tarde. Estábamos los tres en el mercado de Tlacolula. Renato había sugerido la excursión y yo había dicho que sí sin analizar demasiado si era buena idea. Luca iba a los hombros de Renato porque así había decidido que iba a ir, sin preguntar, trepándose con la certeza de los niños que ya tomaron una decisión. Sael iba de mi mano, mirando todo con esa atención suya. Frente a un puesto de juguetes de madera, Luca señaló un caballito de colores y dijo: «Papá Renato, ese». «No, el señor Renato». «No, Renato». «Papá Renato». Renato se quedó quieto un segundo. Yo también. Sael levantó la vista hacia mí, ese movimiento suyo de verificar cómo estoy antes de procesar el mismo. ¿Está bien?, me preguntó Sael. 2 años y medio y ya hacía esa pregunta. Está bien, dije. Y era verdad. Era la cosa más complicada que había sentido en mucho tiempo y al mismo tiempo era verdad. Renato compró el caballito. De regreso al coche, mientras los niños iban adelante, Renato caminó a mi lado y dijo en voz baja. No le pedí que dijera eso. Lo sé, dije. ¿Está bien para ti? Lo pensé. Todavía no lo sé, dije. Dame tiempo para que lo sea. Todo el que necesites, dijo. Y lo decía en serio. Eso era lo que había cambiado en 3 años y en los 40 días que llevaba en Oaxaca. Renato Solís había aprendido a dar tiempo sin cobrar el tiempo que se tarda. Esa noche, después de acostarlos, me quedé en el patio con el cielo de Oaxaca que es diferente al de la ciudad, más oscuro, más lleno, más honesto en su enormidad. Pensé en la cocina de la Roma. En la conversación de un martes a las 10 de la noche. Pensé en el aeropuerto. En esa foto donde él sonríe y yo miro hacia otro lado. Pensé en Luca con su flor de cempasúchil aplastada. En Sael sentándose junto a Renato en silencio durante 20 minutos. Pensé en lo que cuesta elegir cuando ya elegiste mal una vez. No él, los dos, de maneras distintas. El al irse hacia algo nuevo sin soltar bien lo anterior. Yo al irme sin darle información que le pertenecía. Ninguno había sido completamente honesto. Eso también era una base sobre la que se podía construir, si los dos querían. Tomé el teléfono. Busqué la foto del aeropuerto. La miré durante un momento. Y la borré. No por él. Por mí. Porque ya no necesitaba el recordatorio de qué cara pone un hombre cuando elige mal. Ya tenía el siguiente capítulo para escribir. Renato no regresó a la Ciudad de México. No de manera permanente. Tiene trabajo allá, familia allá, una vida que no se deshace en 6 meses. Pero encontró la manera de estar aquí más de lo que está allá, y eso fue su decisión, tomada sin que yo se la pidiera. Lo que sí le pedí fue esto. Que cuando Luca y Sael preguntaran por qué no había estado antes, les dijera la verdad en la versión que su edad pudiera manejar. No que, papá Mateo se fue muy lejos. No que, las cosas se complicaron. Sino que él tardó en encontrar el camino, pero que cuando lo encontró, se quedó. Renato lo aceptó. La primera vez que esa conversación ocurrió, Luca preguntó, como Luca pregunta todo, directamente y sin aviso, lo manejó exactamente así. Vi la cara de Luca procesar eso. Vi a Sael mirar a Luca para ver cómo lo procesaba. Luca lo procesó durante 10 segundos. Luego preguntó si podían ir por helado. Así son los niños de 2 años. El mundo continúa. Valeria sigue en Jalatlaco. Me cobró una comida en el mercado como disculpa por lo de Renato, una comida larga, con mezcal, durante la cual le dije exactamente lo que pensaba de sus métodos y ella me dijo exactamente lo que pensaba de mi tendencia a manejar las cosas solo, y los dos terminamos con la cuenta que siempre tienen las amistades reales. Más cosas dichas que antes, más terreno real. Mi estudio en el centro de Jalatlaco tiene ahora 2 clientes nuevos de la Ciudad de México que me contactaron por referido.
El trabajo creció de la misma manera que creció todo en estos 3 años, sin que yo lo planeara exactamente, sino porque seguía haciendo lo que sabía hacer y el mundo fue respondiendo. Luca y Sael tienen casi 3 años. Luca sigue siendo el primero en todo, en hablar, en moverse, en decidir. Sael sigue siendo el que observa primero y actúa después, y sus acciones cuando llegan son siempre más precisas porque las ha pensado más. El vínculo gemelar omega entre ellos es exactamente lo que la doctora describió, no magia, sino atención mutua tan afinada que parece magia. Se buscan con los ojos antes de responder a algo difícil. Duermen mejor cuando están en el mismo cuarto. Y cuando uno está mal, el otro lo sabe antes de que alguien se lo diga. Yo los miro y pienso en la banca del parque frente a la clínica de la colonia Doctores. En los 40 minutos que me quedé sentado sin moverme procesando que eran 2. Pienso en que en ese momento lo que sentí fue terror. Y que el terror tenía razón en cuanto al tamaño de lo que venía. Y que de todas las cosas que el terror no sabe predecir, la más importante es esta. Que el tamaño de lo que viene también es el tamaño de lo que te alcanza a sostener. Un domingo por la mañana, Renato hace café en la cocina, café que ha aprendido a hacer decentemente, lo cual tomó más tiempo del que debería para un hombre inteligente pero que finalmente ocurrió. Luca y Sael están en el patio con el caballito de colores que ya está un poco desgastado de uso, pero que Luca niega que necesite ser reemplazado. Renato me pasa una taza. Me quedo en la puerta de la cocina mirando al patio. ¿En qué piensas? Pregunta. En que borré la foto del aeropuerto, digo. Él lo sabe. Se lo conté. ¿Lo extrañas? Pregunta. Sin miedo de la respuesta. Eso también es lo que cambió. No, digo. Lo necesitaba para acordarme de algo. Ya me lo sé de memoria. ¿Qué cosa? Lo pienso. Que las personas pueden elegir mal y aprender, digo. Los dos. Renato no dice nada. Pero me pasa el azúcar sin que yo se lo pida. Pequeño gesto. 3 años aprendidos. Afuera, Luca le grita a Sael que el caballito es suyo aunque Sael no lo estaba tocando. Sael lo mira con la paciencia de quien ya sabe cómo funciona su hermano. Yo me río. Y eso, ese martes, ese café, esa risa, es suficiente. Es más que suficiente.